Buenas tardes a todos, gracias por venir. Gracias a Marta por invitarme a presentar este libro que me ha encantado, sobre un tema que me interesaba mucho, pero me interesaba desde el punto de vista de la arquitectura, pero con el tiempo me interesaba desde el punto de vista en el que lo habéis planteado vosotros, cómo es la vida de esa gente que ha creado un pueblo de la nada y que ha creado un campo de la nada. O sea, no solo era un pueblo que se construía, sino que también tenían que empezar a cultivar toda una serie de terrenos que no siempre, aunque se les exigiera una serie de producción, les costó mucho y en muchos casos no era tan sencillo, ¿no? Entonces, muchas veces a los arquitectos hay veces que se nos olvida el propio cliente, es decir, planteamos nuestra arquitectura por encima de los intereses del cliente y luego también se nos olvida la vida de ese cliente una vez en esa casa, cómo vive esa casa, cómo vive ese terreno, cómo puede modificar, cómo puede hacer suyo ese territorio que el arquitecto ha diseñado, pero que al final el que lo construye, el que lo hace propio son los habitantes del territorio, ¿no? Entonces creo que está muy bien contado, además con un amplísimo abanico de, creo que no sé si en Galicia puede faltar, pero vamos, sí, sí, lo único que falta. Bueno, pero está una novedad en la mera para que, o sea, que hay, porque bueno, hay que contar esta cuestión de que los pueblos de colonización no solo están vinculados a un nuevo pueblo, sino que están vinculados a toda una cuestión de toda una red, los pantanos del régimen, ¿no? Pues están vinculados a esto, ¿no? O sea, son una serie de operaciones en el territorio para convertir terrenos de secano en terrenos de regadío. Además, cuando intentas localizar cada uno de los pueblos, se nota como claramente pues, que hay un color distinto en la tierra que está vinculado a este regadío, ¿no? Incluso en algunos me encanta la parte en la que habláis del canal de los presos, ¿no? En la zona de la marítima de Sevilla, es que se ve toda esa arquitectura, no es arquitectura, es ingeniería, ¿no? Pero es casi una arquitectura en el paisaje del canal, la presa, los pueblos que están vinculados, las parcelas, en algunos casos se distinguen, ya no hay mucha transformación, ¿no? Y hay una frase del alcalde de Entre Ríos, creo que es, que decía que que nos había contado la historia de esos pueblos cuando ya estaba escrita, ¿no? Cómo iban a ser y qué tenían que producir, cómo tenía que ser la vida de la gente, cuántos habitantes iban a tener, cuántos kilos de maíz iban a producir, cuántas vacas, cuántos animales, ¿no? Entonces, bueno, creo que es un amplísimo recorrido y además desde un punto de vista muy interesante y no solo os habéis quedado en la vida de la gente, ¿no? Sino que también está basado en producción académica sobre los arquitectos, los artistas, todo eso me parece que es fantástico. Entonces, contadme, perdón, cómo surgió el interés, aparte de cuestiones propias personales, cómo surgió el interés de contar no solo el pueblo de donde eres, sino como toda esta red de casi 300 pueblos que existen. Bueno, pues muchas gracias a todos por acompañarnos aquí en este momento tan íntimo que después de también poder hablar así del libro, ¿no? en un espacio tan agradable, es muy bonito. Bueno, pues la idea, ¿no? del libro surge, bueno, para mí, ahora cuando publicamos el libro, mucha gente me decía desde que empezaste a escribir tú ibas obsesionada con que querías escribir sobre colonización. Y cuando conocí a Laureano, yo creo que se formó la tormenta perfecta, ¿no? Porque yo coincidía que la Cartuja iba a cumplir 50 años. Entonces yo un día le dije a Laureano, no, porque es el 50 aniversario de mi pueblo, tal. Y entonces Laureano dijo, ¿cómo un pueblo? ¿No? Puede tener 50 años. Claro, va a ser más joven que el mío, que el mío tenía más de 100. Y me parecía poco, claro, 50 era... No, yo no conocía, yo hacía 8 años, más o menos 7, que estaba en Barcelona, trabajando así de periodista, investigando todo, y nunca había escuchado la palabra pueblo de colonización, por ejemplo. Entonces yo era un síntoma de lo que hemos visto también hablando con la gente, sobre todo de las capitales, que muchos españoles no sabían, hoy mismo no saben lo que son los pueblos de colonización. Una historia tan reciente se ha contado sí, porque cuando empezamos a investigar vimos que había muchas tesis sobre arte sacro, sobre arquitectura, algunos sobre la historia de algunos pueblos, algunas regiones,
pero no encontramos un libro que abarque el fenómeno a nivel nacional, digamos, que era a través de la crónica, que era lo que nos interesaba. Entonces, un poco así empezó el proyecto. Hay que unificar, ¿no? Yo cuando empezamos con los viajes, a mí le decía, es como los dibujos de cuando eres niña, que vas uniendo con puntitos, ¿no? Y sale la silueta de lo que estás contando. Digo, al final era empezar el viaje, ¿no? Ir recorriendo el territorio y el libro iba cogiendo forma de una manera a veces muy distinta y muy parecida a la vez, ¿no? Porque las historias humanas eran muy parecidas, luego había cosas que no, pero bueno, el libro no existía un libro que unificara el fenómeno. ¿Y empezasteis por los pueblos o sea, ¿tú conoces otros pueblos de la zona del tuyo? ¿O ya estoy a decir, bueno, pues en la fiesta de no sé qué pueblo, pues voy allí, lo conozco y veo situaciones similares? ¿O lo has ido conociendo con un tiempo? La cuestión es que al final yo he crecido en Monegros, Sí. o sea, entonces yo ya he sido todos los monegros y mis amigos han sido de otros pueblos de colonización. Entonces yo he estado en casa de mis amigos de pueblos de colonización, entonces era una historia como muy familiar, pero es que además en mi familia, o sea, mi bisabuela ya fue un pueblo de colonización y los hermanos de mi abuela vivían en otro pueblo de colonización y siempre íbamos ahí a las fiestas. Entonces para mí yo naturalizaba cosas, que por eso también la mirada de Laureano ha sido muy buena dentro del libro, ¿no? Porque yo lo veía todo desde dentro y él lo miraba desde los ojos del que no sabe nada, ¿no? Entonces nos ha ayudado a mí a desnaturalizar y para él, ¿no? Yo para enfocarle, decir, no, tienes que mirar esto porque si no esto se te va a pasar, no lo vas a perder. Y después, algunas hay cuestiones azarosas que uno acaba descubriendo cosas de su origen de manera insospechada. Mi bisabuelo italiano muere combatiendo en la Primera Guerra Mundial. Todo bien, esto ya es historia familiar, todo. Mi bisabuela queda viuda en el medio del campo del Véneto y se tiene que ir viuda de posguerra a Argentina. Investigando esto, en los últimos tramos de investigación descubrimos lo del agro puntino, la experiencia de Mussolini, que es la experiencia, Franco se basa en varias experiencias, sobre todo en la de Mussolini, porque es la más cercana. Y descubro que los colonos del agro puntino, la mayor parte de esos colonos eran los que sobrevivieron a esa guerra, la Primera Guerra Mundial, que fue lo que Mussolini con su discurso así populista en los años 20 era a los que había olvidado Italia, ¿no? Y muchos de esos colonos son del norte de Italia que van al agro puntino. O sea, si mi bisabuelo hubiera sobrevivido, podría haber sido un colono, claramente, y seguramente hubiera sido un fascista, ¿no? Atormentado por la guerra y todo, y viéndose abandonado porque Gran Bretaña y Francia no le prometieron a Italia las recompensas por haberse aliado. Entonces también es la cuestión de, pienso en ese azar porque también de manera azarosa me la conocí a Marta. Fue en una cena que nos sentamos justo a uno al lado de otro, una cena de mucha gente. Si se hubieran sentado 2 sillas más allá, no nos hubiéramos conocido, no hubiéramos hablado, me hubieran pasado un montón más de cosas que pasaron y probablemente este libro no existiría, o existiría quizás lo hubiera hecho Marta. Y yo La República, algunas de las infraestructuras ya estaban pensadas en la República y lo comentáis, ¿no? Hay presos, precisamente presos republicanos que construyeron una presa que está pensada originalmente diseñada casi por ellos, ¿no? claro, sí, la acaban construyendo pero como presos políticos. Exactamente, sí. Algo que pensaban ellos. Sí, sí. Entonces, que no, creo que enlaza bien eso de que es una historia que una necesaria transformación del campo que en ese momento se aborda, quizá por esta herencia de Mussolini, del Italia fascista, que misteriosamente acabará, leyendo, no misteriosamente, cuando lee sobre el agro puntino, acaba la guerra y eso sigue siendo, y nadie habla de la de Mussolini, ya solo habla de que hay una nueva ocupación del campo y se olvida de que era de Mussolini el proyecto y bueno, pues vivimos alegremente en esto. Y aquí en España, leyendo sobre colonización, había una cierta como estigmatización de los colonos, primero porque se sentían como, bueno, estaban controlados socialmente en ese recinto. Claro, eran pueblos pequeños, que se habían hecho pueblos pequeños precisamente para controlarlos, para producir una unidad rural, la modelo de familia rural católica que quería el régimen. Pero claro, en parte se sentían controlados por el régimen, pero también por los vecinos de los pueblos que no eran de colonización y se sentían extraños en un sitio en el que no había nada. Y no sé eso cómo lo se vivía yendo, o a lo mejor en una red de otros pueblos no pasa.
esto ha dependido mucho de las zonas. O sea, en las zonas donde quien se trasladó al pueblo de colonización era el jornalero que vivía en el pueblo viejo y se fue al pueblo de colonización, pues bueno, al final eran gente conocida que de alguna manera sí que eran un poco, ¿no?, ciudadanos de segunda, porque pues no eran propietarios en el pueblo viejo, sino en el pueblo nuevo, no con esas condiciones. Y allí yo creo que no ha habido tanta esa fricción, pero donde llegó gente de fuera, el propio ser humano extraña, ¿no?, lo que no conoce. Entonces la primera reacción es el rechazo. Entonces las condiciones en las que llegaban los colonos, por supuesto, o sea, yo recuerdo en el libro del 50 aniversario de mi pueblo que había gente que narraba que yo estaba viviendo en una cueva y vinieron a vivir en las casas, ¿no?, de colonización, que eran como palacios. Entonces, claro, era gente muy pobre. Entonces, la desconfianza, ¿no?, pero entre los mismos vecinos se genera desconfianza. Decían, era por la noche, tú te cerrabas en tu casa, no sabías quién estaba viviendo en la casa de enfrente, no sabías de dónde había salido, no sabías si era bueno, si era malo, si era un ladrón, si... es que las situaciones... Sí, eso lo decís en algún momento, ¿no? Aquí ha vivido lo peor y a saber quién está llegando, ¿no? Pero sí. Me perdonáis que os interrumpa Por un supuesto. momento. O sea, como soy más viejo de esta reunión, por lo menos todavía la memoria la tengo bastante fresca. Y yo por mi profesión, yo me hice ingeniero de caminos, y algo de esto conocido. Pero sobre todo lo he conocido gracias a la familia Armañá, cuyo apellido ostento, en el cual estoy total y absolutamente orgulloso. Los pueblos de colonización se piensan durante la dictadura de Primo de Rivera, que es, en la zona de los Monegros, quien encarga el proyecto de la presa de la Sotonera en Navarra. Y yo que he pasado bastantes veranos a tiempo parcial en Almudévar, si la memoria no me falla, yo soy del año 50, ya por el año 55, que es cuando nació Felipe, porque Felipe no había nacido todavía, ya se empiezan a marchar desde Almudévar la gente al primer pueblo, los dos primeros pueblos, que son Balsarada y Tormos, donde se van, tú los has conocido, unas tías de tu padre, de mi madre, etcétera, etcétera. Y después se hace una ley, que no sé muy bien por qué año es, en el cual, visto el éxito que tienen los pequeños pueblos en los Monegros, que son los dos primeros, y otros que se habían hecho en Andalucía, sobre todo con la expectativa del famoso canal Sevilla-Bonanza, del Guadalquivir, que no se lleva a cabo como eso, que es el todo de ingeniería mucho más importante, que es para los regadíos y los grandes campos de arroz que se crean allí. Entonces, no sé cómo, pero en el régimen anterior, alguien con bastante buena cabeza, allá por los años 60, no sé si es una inspiración divina o no sé, forma un gobierno de tecnócratas que son los que de verdad desarrollan todo este tema. No hay que olvidar que en España, en los años 60, se construían 400.000 viviendas año. El año pasado en España hemos llegado a 40.000. En los años 60, España tenía una población del orden de los 20 millones. Yo no sé cómo lo hacían, pero desde luego no es para que estemos orgullosos de lo que hemos hecho. Al margen de todo esto que estabais comentando, de las casas de colonización, el plan de arquitectura, la ingeniería que lleva unido a la colonización, que como siempre mucha gente que se llama ingeniería, no sé, al esfuerzo ajeno, hay una cosa que para mí es importantísimo cuando lo veo desde la perspectiva de todos estos primos que yo dejé en Almudévar. Socialmente se han desarrollado infinitamente mejor que los que nos reunimos en Madrid. Todos ellos, en base a esfuerzo y dedicación, han llegado a ser y a estar en sitios que hubieran sido impensables para cualquiera en el momento en que nacieron. Y eso solamente se lo tienen que deber a ellos mismos. No, es que es así. Entonces, toda esta gente que fue a parar a estos sitios tiene un mérito terrible. Yo creo que por eso es importante este libro. Claro, pero más De hecho, antes de... socialmente es un mérito que no nos damos muy bien cuenta.
Pero ahora pongámonos hoy, en el año 2024, que a alguien se le ocurriera hacer lo mismo. Bueno, pero ¿Quién sigue? el contexto Pero social ha cambiado y No luego se puede comparar. ¿Eh? No se puede comparar. La primera- ¿Tú crees que sociológicamente no se puede comparar? Creo que no. Me parece que es otro contexto, ¿no? Yo no lo tengo claro y me gustaría que me lo explicaras. ¿Eh? ¿Se vive mejor hoy en Madrid? es que no, pero que es se que eso no vivía- es... Ese sería otro libro, Juanjo. Sí, No, tienes que hacerlo. no es este libro, es otro. A mí eso es una cosa que me tiene muy intrigado. Creo que Sería otro el mérito libro, de las otro personas que habéis contexto estado aquí. y otro, ¿no? y otra manera y otra estructura totalmente diferente. O sea, lo que aquí en este libro lo que nosotros No pretendemos. lo he leído todavía. Bueno, lo que nosotros pretendemos, ¿no? Lo que hemos intentado abarcar es una serie de historias humanas que se repiten en diferentes puntos del territorio nacional, que van ligadas a un contexto político, ¿no? A un contexto económico en un momento, y donde pasan cosas, suceden cosas que quizá si esto no fuera un libro de no ficción y fuera ficción, alguien pensaría que son inverosímiles, ¿no? Que un arquitecto súper religioso, que está, ¿no? que lucha con el bando nacional, acaba introduciendo en las iglesias de colonización a los artistas de las vanguardias, a los artistas comunistas y republicanos para que hagan que lleven a cabo el arte sacro, que él mismo, ¿no? sea parte de esa obra como un artista más, ¿no? Que en su arquitectura en las iglesias y en el arte sacro todo se integre como un engranaje perfecto, pero además muy moderno, que le lleva a enfrentarse al mismo a la iglesia. O sea, es un fenómeno que es curioso, ¿no? Por todo Sí. esto. Tú que has estudiado el arte sacro, ¿no? O sea, yo creo que una de las cosas que contáis es esto, o sea, cómo en un pueblo de 300 habitantes puede haber un retablo de Pablo Serrano, que es uno de los escultores más importantes que ha habido en España en el siglo XX, que tiene un museo en Zaragoza dedicado a él, o José Luis Sánchez o Antonio Sánchez, o sea, como el grupo El Paso, que se forma en la terraza de José Luis Fernández del Amo, pueden desarrollar toda su obra. De hecho, Fernández del Amo, que fue el director del Museo de Arte Contemporáneo, que al final luego, por circunstancias, no llegó nunca a tomar posesión y demás, pero como una persona súper religiosa, muy vinculada al régimen, muy conservador, o sea, el anticomunista, acogió a toda esta serie de gente y permitió que en pueblos pues eso, de toda la geografía española tuvieran obras de arte del primer nivel. Y además yo creo que consiguió, quitando algún caso, que además no fueron casi los propios colonos, sino que fueron las autoridades religiosas las que se negaron a... O sea, la maravilla de que esas iglesias, además se ve que en muchas está perfectamente conservado los mosaicos, las pequeñas figuritas de madera o de acero, quitando algún retablo que se ha quitado pero que luego se ha intentado volver a poner. O sea, cómo dentro de un régimen que intentaba controlar a una sociedad de esa manera, una serie de arquitectos, artistas, decidieron proponer cómo mejorar la vida de esa gente, una vida durísima. Pero claro, llegas a una casa en Vegaviana, en Entre Ríos, y vienes de una cueva y vas a tener una... Eso sí, lo que hay que decir es que, claro, vas a tener una casa, pero como lo comentamos antes con Mariano, vas a tener una casa que pagas y que durante muchísimo tiempo no tienes la seguridad de que todo tu trabajo de crear un territorio agradable, un territorio productivo en un territorio que era hostil, si eso vas a poder pasar a tus hijos, porque tengas la seguridad de que esa casa pueda ser tuya o esos territorios, esos terrenos puedan ser tuyos. Y en una primera instancia, la colonización, ellos son concesionarios. Al principio no saben si van a poder ser propietarios. O sea, ellos empiezan a explotar las tierras y viven en las casas como concesionarios. Incluso tienen un periodo de adaptación de 5 años y que si no lo haces Podría bien, quedarse te luego. podías quedar sin nada y si no eras afecto a... Bueno, hay un sitio, perdona que en el que a los 25 años se les hacen las preguntas de que los 25 años no de los pueblos, sino los 25 años del régimen, que les hacen una serie de encuestas para ver cómo... Me da satisfacción, sí. Le da satisfacción qué es lo que
Pero vamos, ha sido el régimen bueno con usted, casi así, ¿no? O sea, ha mejorado su vida, pero bueno, sí, pero ¿en base a qué, no? O sea, ¿con qué esfuerzo? Luego tenéis que entender que esto se plantea en unos años de autarquía en el que los pueblos se plantean pequeños para que sean unidades autónomas que puedan ser autosuficientes con los terrenos que tienen alrededor para ser controlables y demás, pero se han planteado para una carga animal. O sea, en la distancia máxima del terreno que pudiera ir y volver con el mulo, y de repente te encuentras con que hay una transformación que aparece. Bueno, mi abuelo es que vivía en un pueblo de La Mancha y mi abuelo hacía carretas. Cuando se acabó la carreta, mi abuelo se quedó sin medio de su existencia y se tuvo que venir a Madrid a vivir de otra cosa, evidentemente. Pero eso, ¿cómo cambia? Entonces, ya pasar a ver unos modelos parcelarios con una serie de tamaños, y cómo cambia la escala del territorio simplemente con la aparición del tractor, ¿no? Que parte y coincide casi esa mecanización del mundo rural con lo habláis de las bases de Rota, el turismo, en el que el modelo a partir del 62 con Fraga cambia hacia 62-64, cambia al modelo del turismo, y esta vía de modernización, bueno, de modernización del sistema agrario, pasa a ser sustituida por el modelo turístico, en el que también lo contáis muy bien. Esto ahora se empieza a pensar que cómo hacer turístico estos sitios, pero quedan totalmente fuera de. Perdón, que hablo mucho. No, está bien, es un placer escucharte, Sí. lectura y todo. Sí, lo que decías anteriormente, por lo menos en mi caso, yo investigando este fenómeno, claro, hay parte del desconocimiento de los pueblos de colonización es que se cree que todo lo moderno y lo vanguardista está en las ciudades, ¿no? Los pueblos de colonización rompen con eso, con todo lo que acabas de decir tú, cómo conciben las iglesias, la arquitectura de los pueblos. Sí, lo que sí es cierto, que siguen siendo pueblos, o sea, es decir, que están pensados no como una arquitectura moderna urbana, sino que sigue siendo una arquitectura para el territorio en el que están ubicados. Pero aún así son súper modernos. ¿Tienen ya autonomía propia del municipio o siguen dependiendo del municipio principal? Depende cuáles. Algunos sí, San otros no. Jorge y compañía Barcelona, todos dependían también de Si esos dependen son muy pequeños, pero y a mí una cosa que nos hizo mucha gracia, nos resultaba gracioso, porque además cuando empezamos a investigar del libro con toda la convulsión, ¿no?, política española, y veías que empezamos a ver dónde habían surgido los movimientos independentistas de los pueblos de colonización, porque es verdad que los pueblos de colonización siempre, los que somos de pueblos de colonización, siempre deseamos independizarnos del pueblo grande, porque siempre decimos que no nos mandan servicios, que nos tienen abandonados, ¿no? Y siempre nos queremos independizar, porque a ver, no siempre es posible. Pero hay pueblos, o sea, como ocurre en Vegaviana, ¿no? Vegaviana empieza siendo una finca del Instituto Nacional de Colonización. En la misma dictadura ellos ya luchan para ser pedanía, de pedanía pasan a entidad local menor, y cuando en democracia ya, o sea, el siguiente paso es independizarse, que creo que lo consiguen en los años 90, o sea, hacer un movimiento, una asociación de vecinos. A mí eso no cuando nos lo contaba Florian, hacer una asociación de vecinos para presentarse pues como si nosotros pertenecemos a Saña, ¿no?, ellos a Moraleja, para meterse en el ayuntamiento y conseguir más servicios. ¿Qué ocurre? Que los partidos políticos se enteran y dicen, que estos de la asociación se nos van a llevar todos los concejales. Entonces, unos se van por Alianza Popular, otros se van por el PSOE, otros con la asociación, y consiguen 3 concejales, uno de cada. Con lo cual, incluso lo mejoraron, ¿no? Porque igual la asociación no hubiera unificado el pensamiento político de todos, y así hubo de todos los colores, pero ellos se unieron entre sí, ¿no?, para luchar por conseguir servicios para su pueblo. Entonces, esto no sé por qué venía. Pero por el tema de los independizados. Muchos se independizaron y muchos no. Sí, pero tienen que ser pueblos grandes. Pero bueno, lo del turismo es cierto, retomando el tema del turismo, cuando nosotros íbamos a los pueblos de colonización, además, no esos viajes en verano, allí que salíamos de casa a las 8 de la mañana aprovechando la fresca, y yo le decía siempre, cuando a las 12, 12 y media, le decía al Laureano, nuestro tiempo en la Tierra Media se acaba, hay que volver a la cueva, porque estábamos en Córdoba, y hacía muchísimo calor, y nos veía la gente, ¿no?, con las cámaras de fotos, haciendo fotos, y decía, no, aquí no, vete a Jerez de los Caballeros,
vete a no sé dónde, ¿no? Que lo bonito, la iglesia bonita está allí, no aquí. Claro, los mismos colonos, la misma gente de los pueblos de colonización. Pero el turismo, yo creo que la España de hoy no se puede analizar ningún fenómeno a nivel nacional sin tener en cuenta el turismo, ¿no? El turismo ya forma parte de España, es el principal actividad económica de España, ¿no? Lamentablemente, para España. Porque, claro, porque eso genera mucha gentrificación en muchas ciudades y todo. Y ya es un fenómeno que está generando ya estudios, hace años se está estudiando en muchas disciplinas y es un tema a mí que me obsesiona. Y claro, queríamos ver qué pasaba con los pueblos de colonización. Entonces hicimos una especie de raconto histórico de la industria turística en España y algunos pueblos de colonización están sufriendo algunos embates de la gentrificación. En el caso de Poblenou del Delta, por ejemplo, que en Cataluña tiene 3 pueblos de colonización, uno está en el Delta del Ebro. Y como no se amplió el plan urbano para construir, es un pueblo que va toda la gente a comer paellas y tiene una playa muy grande. O sea, en los últimos años se ha masificado esa playa. Siguen vendiendo el oasis de tranquilidad, el asentamiento, ¿no? Pero ¿no? Hay demasiada gente que va a buscar la tranquilidad. Tanta como cualquier playa de la Costa Brava. Entonces, claro, ahí en un pueblo de colonización vemos cómo, nos interesaba ver cómo se da el fenómeno, que ya se da en un montón de lugares y ya está bastante sabido, cómo se dan los pueblos de colonización. Eso por un lado de la playa, después por el tema del turismo rural, algunas casas de colonos que se han convertido en turismo rural, entonces fuimos a buscar un poco ese fenómeno y ver qué puede pasar, porque el turismo también funciona siempre como la soja transgénica en Argentina, cuando se erosiona un terreno que ya se explota, va a buscar otro, y se lo altera genéticamente para que funcione en otro hasta dejar todo desierto. El turismo funciona igual, cuando ya Barcelona colapsa, están en Málaga. Vieron que en Málaga hay un centro tecnológico, todo lo que hicieron con el 22 arroba de Barcelona lo están haciendo con Málaga, porque ya Barcelona no da más y Málaga no va a dar más dentro de unos años, irán a buscar otro. Y el último eslabón creemos que pueden ser los pueblos de colonización, ¿no? Sí, no sé. Lo que pasa es que tienen un problema que es la consideración de patrimonio de la arquitectura moderna. Claro. Es decir, la arquitectura moderna todavía no se entiende que sea patrimonio. Y aparte tiene un problema, que es que para mantener ese patrimonio, lo decís, que investigadores, que no puedes congelar un pueblo en el tiempo sin permitir que sus habitantes mejoren sus condiciones de vida, usen y demás. Entonces, Vega Viana pues, tuvo el caso de que iba a ser declarado BIC y los propios habitantes decían, no me lo declare BIC porque es que si no, no puedo vivir en mi casa. Porque ya no voy a poder adaptarla a la nueva vida, a lo que necesito para vivir en ella, ¿no? Entonces, se puede encontrar con ese problema de cómo mantener una arquitectura que tiene una gran calidad, que eso sí que es cierto que se dieron 300 pueblos y por lo menos 200 son de muy buena calidad, habrá algunos más pequeños, otros que sean, pero en general están muy bien, con buenas casas, en un buen sistema de urbanización del entorno, pero claro, ¿cómo impides el progreso de eso congelándolo y musealizándolo, ¿no? Es difícil mantener el valor. La fotografía de Kindle de Vega Viana del año 59 no la puede pensar que pasa. Ese debate es interesante. Rafael Fernández Lamo nos decía que lo ideal sería dejar las fachadas como están y que adentro hagan lo que quieran, ¿no? Claro. A ti como arquitecto, ¿qué te parece? Porque es un debate, es complejo tomar una postura, ¿no? Hombre, yo creo que en esos casos en los que está pensada la arquitectura no solo desde la propia arquitectura, sino desde el paisaje, su integración en el paisaje, en algunos pueblos sí sería imprescindible, pero ya es un proceso que en muchos casos es irreversible. Sí. De una arquitectura blanca se ha pasado, que también porque este es un rollo. Yo me acuerdo de mi abuela en La Mancha todos los años enjabelgando la pared porque se caía la cal y no puedes. Entonces, pues es más sencillo ponerle un alicatado o ponerle un revestimiento de cemento que no haga que tengas que estar año enjabelgando y demás. Entonces, mucho se ha sustituido. Pero claro, hay que tener en cuenta también que eran casas muy grandes, lo contáis, a lo mejor vivían en 2 habitaciones, 8 personas, pero sí tenían mucho espacio en el interior primero para los animales, para los demás, que al final, que cuando se aparecen los animales, pues eso, entonces, poder mantener ese entorno, esa imagen urbana, sería lo que podría mantener la característica propia de estos pueblos que permitiría que se visitaran. Claro. A veces es complicado el mantener
el cara afuera, ¿no? Y la estructura, las casas de piedra, de ladrillo, porque uno de los problemas que tienen los pueblos de colonización, que es como están construidos en suelos áridos y arcillosos, el agua, claro, cuando tú ya introduces el agua, son suelos que drenan muchísimo, o sea, que hacen pequeños, ¿no? Hacen subterráneos y entonces generan mucha humedad. Entonces, esa humedad sube a las casas. Entonces, muchas veces, o sea, esas edificaciones originales hay que comérselas, claro, y llenar de hormigón, porque las casas son casas muy húmedas, aunque estén en sitios tan secos, no es como una paradoja. Entonces, a veces cuando veías, ¿no?, que habían alicatado, tal, decías, claro, es que probablemente, si aquí hay una obra de saneamiento para salvar la humedad, que seguro que la tienen, esto no es la manera de salvarlo. O sea, claro, estamos, ¿no? Claro, también hay que ver los medios con los que están construidos. O sea, están construidos con medios muy locales, muy con una cimentación. No vamos a poner a hablar de laminar y colonización porque es totalmente imposible. No se hacían en Madrid, se iban a hacer en Los Monegros, ¿no? Entonces, claro, pues esos problemas constructivos que surgen en cualquier sitio, pues en estos sitios que tenían menos medios, pues es normal. Pero, y claro, sí es cierto que muchas veces se han tenido que cambiar las cosas porque es que tienes que vivir. O sea, no puedo tener la misma carpintería de madera porque es que resulta que en invierno me congelo, entonces necesito una carpintería buena. ¿Y qué me va a obligar usted a colocar una concreta? Si no tengo dinero para mantener la casa, tengo que tener las condiciones. Entonces, o me ayuda para mantenerlo o prefiero que no me lo catalogue porque si no, que me arruina. Si quiere usted que viva aquí, déjame vivir, déjame adaptarlo dentro de unos límites, pero yo creo que tenían una cierta flexibilidad en el espacio trasero, en el que era de... Bueno, es curioso porque en muchos casos el trasero es casi el delantero, porque las calles rodadas eran donde estaban las partes traseras destinadas a entrar con el carro, y luego la zona peatonal o la zona interior era la que daba a los espacios cívicos, a los espacios de las iglesias y al ayuntamiento. De hecho, hay una cosa curiosa, ¿no? Que en esos pueblos, por ejemplo, en mi pueblo no sucede, ¿no? Está la fachada y está la puerta de los animales al lado. Pero en esos pueblos donde hay calles de carros, las calles de carros no tienen nombre, porque allí no va a vivir nadie. Y hay mucha gente, ahora se ha hecho casas, entonces ahora esas calles les han puesto nombres, ¿no? Y son nombres que en algunos casos pues, los han adaptado a los nombres del pueblo. ¿Qué pueblo es? El Batanes, que tiene todos nombres de calles de toreros. Entonces lo han adaptado y han puesto nombres de toreros nuevos. O cosas relacionadas con el pueblo, ¿no? Pero si no, ibas por una calle y de repente veías un número ahí de una casa y te ponían la otra calle, el 4 bis, que estaba por detrás. Digo, pobre cartero. Digo, para saber dónde tiene que dejar la carta. Tenían 2 plantas, ¿verdad? Casi todas. No todas, depende. Había modelos de planta alta y planta baja. Yo recuerdo los de 2 plantas, sobre todo de San Jorge, de la Salada, de Tormos, en la Cartuja, yo creo que también, ¿no? Sí, es que depende. Eran casas más grandes o más pequeñas, depende del número de familia que iban. O sea, porque los colonos iban normalmente con familia, entonces aquellos que llevaban más hijos estaban en la casa más grande y aquellos que llevaban menos hijos, pues aunque luego la familia crecía y acababan siendo 8, les daban la casa pequeña y... ¿Y era obligado el traslado? Una vez que te daban la concesión. ¿Cómo? ¿Era obligado el traslado? Sí, Sí, claro, había que habitar el pueblo. Había que habitar el pueblo. Al final de los 60 eso se flexibilizó. Hubo gente que ya no lo hizo, pero en los... Tío Paco y compañía nunca jamás fue. En los años... Yo creo que en los años 50 y eso hubo gente, la gente sí que tenía que ir, creo que era en la vereda. Aparte que tampoco tenías mucha posibilidad, si una vez ibas ahí, si lo dejabas era porque habías tenido problemas, y si lo dejabas te quedabas con una antena detrás, y en parte pues estigmatizado porque tenías la cuestión esa del control pero vamos, supongo que te podría decir, pero que ya no tendrías, pero vamos, en un principio la gente se quedaba en parte también porque es que lo necesitaba. ¿Y los lotes eran para todos iguales? Los famosos lotes. No, depende de las zonas. Hay zonas donde se dan 4 hectáreas para familias de 7 y otras zonas se dan 12. Depende, yo creo que hay más similitudes en función de la década en la que estemos hablando. Si estamos hablando a finales de los 40, principios de los 50, encontramos unas características. Si nos vamos de mediados de los 50, que ya estamos hablando que ya el plan Marshall, que España empieza a cambiar, hay otras características, y finales de los 60 yo creo que ya es como muy residual lo que hay, ya no tiene nada que ver, ni siquiera las condiciones de vida son comparables, ya no son tan duras. Porque no todas las tierras eran de regadío.
Pero yo creo que depende en qué zonas. Sí que hubo... En el sur seguro que sí. No, en el sur no. En el sur hay colonos de secano. Pero tú imagínate, o sea, el que fue colono de secano, en el sur se arruinó, se marchó, abandonó la empresa, o sea, no era imposible. ¿Y en Extremadura? Extremadura solían ser de Que viene con el plan del tabaco y todas estas cosas, ¿no? grandes regadíos. Y el Monegro salía de los dos, ¿no? Había lotes de secano y regadío o algo así. Puede que hubiera hectáreas mixtos, hectáreas que estuvieran en el secano, en las negras, y otras que estuvieran en el regadío, pero todo eso ahora ya con las obras de modernización se ha hecho todo regadío, o sea, antes regaban por presión, les bajaba el agua de donde embalsaban, y ahora ya han conseguido canalizar y tienen aspersores. De hecho es que estuvimos el martes con una chica que me lo estuvo explicando. Que habéis encontrado que grandes pueblos, es decir, pueblos tan distantes entre sí, geográficamente hablando, que los unen, aparte de la arquitectura, etcétera, etcétera. ¿A esos habitantes hay algo que los une sin que ellos lo sepan? Sus historias personales, o sea, al final, ¿no? El afán de mejorar. Sí, la pobreza, básicamente, tienen todos de orígenes muy pobres. Todos, pero no creo que una clase colonos que tiene una buena posición económica que hayan elegido ser colonos, no nos hemos encontrado ningún caso, más o menos. Y bueno, después el tema de cómo teníamos con el pasado, ¿no? El tema del franquismo también. Ese es otro debate que tenemos en el libro. Hay un capítulo, creo que es el más extenso, que hablamos del tema de la memoria histórica. Hoy hay, de los 7 pueblos en España que mantienen el nombre franquista, 4 hay están en pueblos de organización y en lugares diferentes, ¿no? San de Caudillo, que eso es Ciudad Real. Sí, Ciudad Real, luego está en Talavera, en Toledo. Villafranco de Guadalhorce en Málaga, Toledo y otro. Y Villafranco de Guadiana en Badajoz. En Badajoz, 4 puntos diferentes. Y la misma discusión, cómo mantener. Entonces ahí fuimos a esos pueblos y hablamos con la gente que opinaba del nombre y todo. Y hay un debate en torno a eso. Hay gente que está a favor, gente en contra. Pero a lo que te refieres con el discurso, ¿no? Con lo que encontramos hablando de estos temas, ¿no? Cuando preguntábamos por los símbolos, cuando una cosa que los une, ¿no? es esa sensación de agradecimiento hacia la oportunidad, o sea, de manera, o sea, incluso a veces, ¿no? Con una sensación, o sea, te hablan por un lado del sacrificio que les costó poner todo eso en marcha, del trabajo que llevó, o sea, yo creo que el trabajo y el sacrificio en las historias personales es lo que más les une, y luego la nostalgia de ese momento, ¿no? De cómo vivieron ellos eso, y una cosa también que es muy significativa es cómo las historias todos hablan cuando se empezó y todos estábamos muy unidos y ahora no. Y yo creo que esto es una lectura que es muy... no es... O sea, idealizada. Hay un poco de nostalgia, claro. Sí. Hay, por un lado hay nostalgia, pero por otro lado también habla, ¿no? De la evolución económica que hemos sufrido como sociedad, ¿no? Hacia una economía más pueblo de colonización, como en una ciudad, ¿no? Como nosotros, o en acciones mismas individuales que llevamos a cabo. Entonces, yo creo que son como los puntos que tienen más en común. Sí, lo que es cierto es que claro, como en muchos casos estos pueblos estaban separados de otros núcleos, pues al final si tenías que ir a la universidad ya empiezas como a abandonarlo y cambia tu percepción del sitio, cambia tus intereses, cambia todo y pierden una vinculación a lo mejor a actividades industriales que en otros sitios podía haber, ¿no? Porque también los que sí están más cerca, algunos del sur, que han crecido, pues los de Alicante, Almería, que se han como desarrollado mucho, pero hay otros, o sea, Villalba de Calatrava es que está casi tal cual, o algunos de ese tipo, pero es que están tan aislados que es que casi no pueden tener ni una pequeña industria porque es que no da para... ¿Y por qué creéis que solamente la colonización fue agraria y no se hicieron pueblos de colonización industrial? Pues también hubo pueblos industriales. ¿Hubo industriales? O sea, hubo pueblos industriales vinculados a toda la zona de minería. Había pueblos... Sí, la pesquería y en las zonas pesqueras también, pero no eran pueblos en sí mismos, eran barrios, yo creo. No, incluso eran pueblos vinculados a las extracciones mineras. Primero los pueblos que, por ejemplo,
había pueblos incluso de todas las infraestructuras, para los trabajadores de las infraestructuras. Sí, por eso por la Mancha hubo alguno de... Sí, incluso Claro. aquí por la sierra, pero luego en todo el norte, en León, Asturias y demás, había pueblos vinculados a la... Vamos, de hecho, igual que hay tesis sobre estos, hay tesis sobre ese tipo de pueblos vinculados a la industria, pero una industria, pues más una industria minera que una industria que luego, como por ejemplo la siderúrgica, pues quizás a lo mejor lo ha tenido algo en Asturias, No, pero más vinculado. han creado suburbios en la ciudad. Pero... Es una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención, ¿no? Como la gente era capaz de dejar un pueblo para venirse a un suburbio industrial, ¿verdad? Bueno, pues, pero vamos, también ha habido casos tipo Ciudad Pegaso y cuestiones así, que también estaban vinculados a una industria concreta. Ah, Ciudad Pegaso no, la Pegaso era la fábrica de Barcelona. Ciudad Pegaso es donde... Ciudad Pegaso estuvo, estuvo saliendo por la Nacional 2 a la derecha. Eso O sea, fue los que ha habido esas primeros cuestiones, lo que sí es Nacional cierto es Industria. que no ha sido tan... Primero no ha sido una aventura tan extensa en el tiempo, porque es que José Tamés, que fue el director del Instituto Nacional de Colonización, es que estuvo casi tanto tiempo como Franco. O sea, debía ser el directivo de alguno de estos organismos que más tiempo duró, porque llegaría 2 años o 3 después, bueno, en el 43 creo. Reemplazado a Víctor Dors. Reemplazaba a Víctor Dors y debe ser o porque no molestaba, o porque lo hacía bien, o porque se olvidaron de él. Bueno, se podían olvidar de él porque está bien la castellana, ¿no? Y porque era necesario. Pero es que no, y hay un momento, no, al final de los mediados de los 60 ya no era tan necesario, ya la España va por otro sitio y incluso sus tareas de control sobre la producción, en los primeros momentos lo contáis, en los primeros él controlaba cómo se hacía, incluso hacía informes negativos a Fernández del Amo, que luego Fernández del Amo fue el jefe no fue el jefe, pero era el que manejaba todo y tenía muchísima libertad. Pues llegó hasta el final de la dictadura, pues, o sea, es una cuestión rara. Y hay una cuestión sobre los símbolos, el grupo este que tiene la camiseta, ¿no? Con el logo del... El pueblo que se hace la camiseta de la... El pueblo, sí. Que claro, ¿es un símbolo franquista o no es un símbolo franquista? No, hay un pueblo, Valfonda de Santana, que está en Monegros, que cuando nosotros estamos haciendo uno de los viajes, en Facebook, veo yo que sale Valfonda de Santana en fiestas y aparece todo el mundo con camisetas negras con el logo del Instituto Nacional de Colonización en blanco impreso en el pecho, como si fuera un grupo de Claro, heavy metal. una institución que ya no existe, es decir, ¿no? Claro. Es la rescate de una institución de la época de Franco. Y el tema del debate es, claro, ese es. Claro, Hay un debate en torno a ello. y entonces, bueno, pues uno de los chicos de allí, pues sus tíos son de la Cartuja, él tiene 2 años más que yo lo conozco y dije, oye David, te podemos ir a entrevistar y tal, y entonces nos contó la historia de las camisetas, pero... Y decía, ¿pero cómo habéis puesto esto? Dice, ¿pero tú no te lo habías puesto? Digo, no. ¿Pero por qué? Somos colores, ¿no? Por la colonización. Digo, ya, pero joder, la institución, ¿no? Digo, a mí, no sé, no me siento identificada con eso, yo no me hubiera puesto esta camiseta, tal. Y entonces, hablando, ¿no? Con él, decía, su padre, estuvimos hablando ahí con su padre decía, pero esto se le habrá ocurrido a alguien mayor. Y dice, no, a la gente joven. Y ahí empieza el debate, ¿no? O sea, ¿cuánto nos falta de hablar o de conocer el tema, ¿no? Yo no digo para ponerlo o no ponerlo, sino para tratarlo con esa frivolidad. O sea, es frivolizar algo, ¿no? que tiene una trascendencia más allá. Entonces, la cuestión es esta que también contaba las grandes Entre Ríos, ¿no? El contar cada año una semana dedicada a contar la historia de este pueblo a los niños del quinto y sexto de la ESO, para que sepan cuál es la historia de su pueblo, cuál es la historia de colonización, porque por lo menos, ya que no podemos, habláis de esto como un proyecto de museo de colonización, que hay en teoría una casa en cada pueblo que tiene una zona destinada a centro de interpretación. Claro, es necesario que los propios habitantes de los pueblos lo conozcan y la gente que va de fuera también, ¿no? O sea, saber
¿qué es esto? O sea, ¿qué es este? Lo decíais, ¿no? Parece casi el anagrama de una ganadería, taurina, ¿no? Sí. Porque es como muy, es muy el logo, y hay gente que no sabe identificar si es eso o no. Sí, el tema de ahí proponemos otro debate también, una pregunta para que quien lea el libro pueda ensayar sus propias respuestas. ¿Cómo trabajamos con los símbolos ahora que está la ley de memoria democrática? Porque está, o sea, los quitamos a todos y aquí no pasa nada, o los dejamos, pero ¿de qué manera los dejamos, no? ¿Quién va a contar ese relato? Si España todavía, perdón, si España todavía no hizo una especie de acuerdo social sobre los desaparecidos, ¿no? Quiero decir, no se abrieron las cunetas y todo. Quiero decir, falta que haya un trabajo ahí con la memoria colectiva como sociedad, me parece a mí, como para plantear una curaduría en ese sentido, ¿no? Porque ¿quién va a contar? Si en un lugar gobierno PP y otro gobierno, no sé, comunidad, van a contar dos historias totalmente diferentes, ¿no? Entonces, ese debate nos interesa porque, claro, yo no tengo una postura. A mí me gustaría dejarlos, si me preguntan, me gustaría dejarlos y que haya un relato de lo que pasó ahí, ¿no? Porque quitarlos también es como que, bueno, claro, como que se borra un poco de la historia. Es complicado. De hecho, una cosa que también nos hemos encontrado en algunos de los pueblos es que los han quitado, ¿no? Entonces tú llegas a la fachada del ayuntamiento y hay un agujero. Y dices, que allí que va. O sea, pues dices, claro, ahí va, evidentemente ahí estaba el escudo de este pueblo, fue inaugurado por Franco y tal. Ya, pero no podéis dejar la fachada deshecha, y estáis cargando otra vez de la arquitectura. O sea, si lo quitáis por algo, ¿no? Y si lo dejáis por algo también, igual lo suyo es, ¿no? Es contrastar la evolución, pero dejarlo arrancado, o sea, en San Lorenzo que lo contamos, ¿no? Cuando vamos a hablar con María Carmelo, es como que le falta, o sea, le han arrancado el corazón, pero si eso se queda así para siempre, alguien siempre pensará, ¿no? Qué es lo que falta ahí, pero si quien sabe lo que había también lo puede añorar y puede crear un contrarrelato, ¿no? Que sea más perjudicial que haberlo dejado. Entonces, es eso, es decir. En los 4 pueblos de colonización que investigamos que mantienen el nombre franquista, hay un deseo hay una reivindicación implícita a la dictadura de Franco, de los mismos alcaldes, o sea, que no quieren quitar el nombre. Relaciones con la Fundación Franco, eso está, quiero decir. O sea, Bueno, está la historia que contáis del pueblo que se quiere llevar allí los... Águeda del caudillo, sí. Sí, que ahí le pusimos Águeda sin caudillo, sí. Esa es una historia que hace unos años, cuando estaban por sacar es una parte divertida esa. Estaban por sacar a Franco del Valle de los Caídos, se le ocurrió al alcalde de Águeda, ex Águeda del caudillo, en Salamanca, ¿no? Sí, Salamanca. Que podía ser una buena idea, se pusieron en contacto con la Fundación Franco a ver si no querían que Franco descanse en el pueblo de colonización, que él había construido un pueblo muy pequeño de 300 habitantes, y para que vean que iban en serio, hicieron una réplica de la Cruz del Valle de los Caídos en el pueblo, que está ahí en el ayuntamiento, está todavía, pero la Fundación Francisco Franco no... Se ve que la familia Franco era una cosa... El objetivo era como que venga la gente, como si esto fuera Lourdes, una peregrinación, haremos llaveros, tal, pero empiezas a imaginar y dices, ¿en serio que has desayunado y a qué se te ocurre eso? O sea, la réplica será pequeñita. Sí. Y después eso, en relación a eso, nosotros tratamos de hablar con el alcalde, no nos subió el teléfono, y que lo reemplazó. Claro, ahí yo entendí un poquito que yo no sabía cómo era el tema acá de los alcaldes de pueblos que se van cambiando del partido, así como la figura central popular del pueblo, y un año va con el PP, otro con el PSOE, van alternando. Generalmente uno iba con Ciudadanos, pero como Ciudadanos ya casi no existe, va con el PP. Entonces es también estos fenómenos, cómo se representan estos fenómenos que pasan en todo el país, ¿no? Que yo no conocía eso de cómo un tipo puede ir con varios partidos. Eso para mí es inconcebible. Porque no tiene otra forma de vivir. hay una cuestión, ¿no?, que relacionada con lo de Águeda, que también, eso por ejemplo, se ha quedado fuera del libro, una de las cosas que se han quedado fuera, que también era muy sorprendente, y es que se hacía el pueblo de colonización, se hacía el cementerio, y en muchos sitios los cementerios estaban sin usar, vacíos. Que es el caso de Águeda, decía, bueno, pues tenemos un cementerio vacío, pues imagínate, si metemos a este ilustre, pues maravilloso, ¿no? Mejor uso para darle. Y claro, decíamos, claro, luego están los pueblos, como el mío, que no se hizo nunca cementerio. Entonces, que somos inmortales, nosotros no morimos nunca. Y entonces era, pero ¿por qué la gente, porque no se usaban esos cementerios? Nos decían los alcaldes, hombre,
Es que cuando se murió el primero del pueblo y solo un cementerio sin nadie, ¿qué haces? Digo, hombre, pero cuando estás muerto, ¿no? ¿Qué más te da? Y dices, no, lo llevas a su cementerio donde está su familia y su gente, entonces no se usaban esos cementerios. Claro. Y al contrario, ¿no? Y por mi zona, en algunos de los pueblos han construido un cementerio porque era, pues eso, yo me muero, no he venido a Extremadura, no puedo volver a Extremadura, porque está muy lejos, me llevan a Sariñena, pero no soy de Sariñena, pero yo qué hago ahí con los de Sariñena, y no quiero estar con esa gente, ¿no? Y nosotros sigue siendo Un pueblo inmortal. sí, pero somos inmortales, y el que se muere por el camino porque le clavan la estaca, pues lo llevan a Sariñena o lo devuelven a su pueblo, pero es tan curioso el tema de los cementerios. O sea, es curioso saber, me devuelven a mi pueblo, porque al final yo vengo de otro sitio, ¿no? Sí, lo de la pertenencia también es algo muy, ¿no? Muy significativo, ¿no? Como mis padres o mis abuelos no son del pueblo, yo sí. Entonces surge una nueva identidad a partir de la segunda o tercera generación. Eso respondiendo a tu pregunta, ¿no? Algo que significa Sí. por ahí hay una identidad un poco tímida, porque otra cosa que, pensando en tu pregunta, que también ahora Sí, recuerdo, es que no había mucha curiosidad de gente que había nacido en los pueblos de colonización por ver otros. A no ser que estuvieras, Agujera, por ejemplo, que es un pueblo de colonización, es una estudiosa y ha conocido muchos pueblos y todo, pero, o Marta en este caso, que viene de un pueblo de colonización y está haciendo un libro, pero no, es decir, esto en relación a una hipotética identidad colona que puede haber en España. Hay una cuestión que decís que cada libro, o sea, cada pueblo tiene su libro, Sí. vinculado al pueblo sin intención de que se cuente esa historia Sí. más allá del pueblo, Sí. que bueno, que yo creo que este libro sí une muchas de esas historias que pueden estar relatadas en los libros. Al final, ¿cuántos habéis conseguido? De libros, De los libros del 50 aniversario, y No unos sé, cuantos, unos 20 debemos tener. sí. Pero debe haber más, solo que no tenemos, porque no había o... Es que claro, en cada pueblo que hemos parado, si hemos contactado con el ayuntamiento y tenía el libro, nos hemos ido con el libro. Y sí, en algunos eran 3, en otros no. Claro, era fascinante porque era ir la única manera de conseguir ese libro era ir al lugar y cogerlo. O sea, no se podía conseguir de ninguna otra manera ese libro, ¿no? Era o pedirlo, o enterarnos de que existía un libro así. Era como buscar los libros de hace cientos de años, ¿no? Eso era una cosa tábica, era llegar, hay un libro, vale, perfecto. Y más o menos todo ahí lo desarrollamos en un capítulo, representa un patrón igual, es como una especie de álbum familiar, porque los libros se hacen con fotos que provee todo el pueblo, entonces la gente se ve en esas fotos, es como una especie de representatividad, digamos. En ese sentido está contada la historia de los vecinos, los trabajos y todo, y alguno hace una especie de ensayito, el de Gaviana, por ejemplo, Florian Cerro, hace un ensayo un poco tratando de vincular el fenómeno a nivel nacional, el de Alberto también, hay algunos casos sí, pero en general es algo muy local, muy íntimo, realmente un álbum. Sí, pero decía algo que se me ha oído. O sea que más o menos nuestro problema de colonización es muy parecido al de los americanos del Far West. En el fondo fueron unas aventuras, la gente salía. De hecho, bueno, sí tiene un poco que ver, y José también lo vinculaba a la colonización primero tras los Reyes Católicos y luego a la colonización En España hay muchas de Carlos colonizaciones. III. Lo que pasa es que sí es cierto que es una aventura que fue más pelada y con menos aventura. Es menos aventura, es una aventura porque la gente que pudo sacar esos pueblos adelante, pero iban a un sitio en el que había unos señores que construyeron el pueblo, que pusieron unas instalaciones, que les controlaban la producción, que controlaban todo eso. Que a mí es la parte del relato que ya me falta ya, es hablar con un ingeniero y que sea el ingeniero, quién era el que contaba los kilos, o sea, desde ese punto de vista, como yo, un señor que veo un erial, puedo exigir a alguien que me produzca, es un poco como Claro. un poco Pues de mira, ahí la Unión Soviética, ¿no? Que tenías que tener tantas producciones y una producción un poco exagerada, ¿no? Pero como alguien podía decir, bueno, si es que ahora mismo se acabamos de llegar. Claro. Y que eso no sería nada, ¿no? Claro. Y de hecho, Pues experiencia había para decir que de ese terreno iba a salir una cantidad. Ya. pues de hecho, en el capítulo de primeras personas, ¿no? Que lo que nosotros hacemos en ese capítulo es recuperar las voces de esa estructura, ¿no? De coger a un testigo, ¿no? A un hijo de un mayoral, a un señor que expropiaron, nos estamos hablando en el cortijo, y el ingeniero no está, porque con un ingeniero contactamos y no quiso, no nos permitió entrevistarle,
porque las preguntas que le hacíamos sobre esto era, bueno, pero eso estaba organizado, no era un poco como que desconfiaba ¿no? de cómo se podía plasmar el relato, cómo se podía tratar, entonces él no quiso acabar ¿no? con este señor, Sí. no quiso contar, no accedió, ¿no? O sea, estuvo hablando con nosotros, nos estuvo contando algunas cosas, pero las preguntas que eran concretas, ¿no? Que hubieran completado esa parte, las esquivó y no las quiso contestar. Yo tengo cartas en casa de mis tíos, escritas a mi madre muere en el 64, donde se habla de cuál tenía que ser la producción en San Jorge, de la tía Josefina, mi madre, en el lote. Y la producción, yo no entiendo si es mucha o si es poca, porque tampoco sé muy claro si aquello era todo regadío, todo secano, creo que estaban mezcladas, como decía Paco. Yo soy de Huesca y el secano es muy bueno. El secano de la olla de Huesca es muy bueno, tiene comparación con el demonio rojo. Porque está muy lejos de la olla. Sí, pero ese secano, eso está más alto, ese secano es mejor. Vale, no sé por qué más sano altiplano. Si vas ahora te das una vuelta, tiene una cosecha de Bastante mejor que Valmayor, esta zona donde se ha hecho la balsa de la Morena. Entonces, bueno, yo, si alguien nos quiso contestar, es que es tonto. Bueno, No compromete a nadie, da datos, siempre y cuando los datos sean fehacientes. Punto. bueno, y al final nosotros preguntábamos al trabajo, cómo se ejercía, al final era una estructura muy jerárquica, entonces, pues bueno, pues la estamos hablando desde el contexto social, ¿no? O sea, la estructura, esa rigidez de la que tú hablas, era así, o sea, esto era, arriba estaba el ingeniero, debajo estaba el perito, después el mayoral y después el guarda y después todos los demás. Y todos tenían su parte de poder allí y a mí me hace mucha gracia lo de Gaviana, ¿no? Que coge uno, emborracha al mayoral o al ingeniero y le hace firmar y le vende el salón social cuando Gaviana está recién estrenado. Digo, no fastidies. Porque hay historias que dices, pero qué poder, ¿no? Tenía el ingeniero que podía firmar y eso tenía validez. Cuando no, realmente eso era propiedad del Instituto Nacional de Colonización. Eso es curioso, ¿no? O sea, el ingeniero de los pueblos tenía tanto poder. Curioso. Vosotros, o sea, habéis visto, o en todo lo que habéis investigado, en el tiempo que los pueblos se crean y se colonizan, no sé si es el verbo, esos pueblos tienen contacto entre sí, es decir, no los más cercanos. Hay algo, o sea, los colonizados conocen de otros sitios más allá de su entorno inmediato, o eso no. Pero yo, ni Saben que existen otros sitios como donde ellos viven, ¿entienden? saben porque a veces hay como un efecto llamada de no sé quién se va no sé dónde y tal, y entonces sí que ¿no? Sí, saben, sí. Pero es que ni siquiera hoy, o sea, tú le preguntas a alguien de Extremadura cuántos pueblos hay en Aragón y no lo saben, y yo no lo sabía, o sea, yo sé que en el Plan Badajoz hicieron 62 o 63 pueblos, pero lo sé porque he ido, porque los he investigado y porque estaba allí, pero yo antes no lo sabía, ¿no? Y no sabía que había pueblos en Málaga, en Sevilla, yo no lo sabía. O sea, porque al final ¿no? te quedas un poco con... Es que al final yo creo que es lo que evolucionan los pueblos, cómo se integran en el territorio en el que están, ¿no? A mí si me preguntas, pues mi madre es de Alcudeva, no de la Olla de Huesca, mi padre es de la Ribera Alta del Ebro. Pues yo, más que colona, yo me siento monegrina. O sea, estoy más integrada en el territorio que no tanto en el sentimiento de colonización. Y probablemente, ¿no? Tú vas a hablar con alguien de Extremadura, ¿no? De que son del... ¿Cómo se llama? La Vega del... No, Vega Guadiana o... Sí, ¿sabes? Y te dirá que él es de ahí, del territorio. ¿No? O sea, sí que la colonización, que son pueblos de colonización, pero yo creo que hay una integración también en el territorio, que al final... Otra cosa, ¿no? Que también ha sido muy... Yo te lo decía cuando hacíamos los viajes, eran las diferencias que tenemos territorialmente, norte-sur, en los diferentes sitios. Sí. Y no, fíjate, hay un pueblo de, ¿cómo se llama? Alagón del Río, que está hermanado con un pueblo de Aragón, que se llama Alagón, pero es pueblo viejo, no es un pueblo de colonización. Pues tiene un pueblo hermanado que es de colonización. No, es un pueblo viejo porque cuando estuvieron, que ellos eran Alagón del Caudillo,
Y cuando tuvieron que quitarse el del caudillo, Iban a poner del río a lo mejor y no. no, se querían llamar solo Alagón, entonces ya había otro Alagón y no pudieron. Y entonces dijeron, ahí va, pues vamos a contactar con el otro Alagón, nosotros es Alagón del Río. Y se hermanaron y han ido, o sea, han viajado a Alagón, pero seguramente no han estado en Sobradiel, que está justo al lado, que es pueblo viejo, pero tiene una extensión de colonización, tiene una parte de colonización. Sí, lo que creo que hubiera una red de alcaldes de pueblos de colonización que dijeran, bueno, tenemos unos intereses comunes o tenemos que negociar, cada uno tenía alguien con el que respondía y no tenía que saber lo que hacían de al lado, simplemente responder ante esa estructura jerárquica, pero no había como una mancomunidad de pueblo de colonización. Sí, que tengo la sensación, o sea, que ni siquiera fuera de esos sitios no tengo muy claro, no tengo la sensación de que el país conociera mucho esos pueblos. El conocimiento es un fenómeno reciente, pero... El conocimiento había en la época porque se veían en el... Sí, las fotografías eran como casi un instrumento propagandístico. Y entonces se conocía eso, pero yo creo que luego lo que ha pasado es que se diluyó muchísimo a partir del 64. Toda esa iniciativa España pasó a ser otro país que olvidaba la agricultura, pero mucho más urbana, mucho más vinculada al turismo, una industria que pudo, a través de las inversiones a partir del 59 y demás, y esa fue una cosa que seguía haciéndose, que seguía habiendo gente allí, pero ya tenía mucho menos protagonismo. O sea, que es que el modelo de sociedad que quería el franquismo en la primera época era el modelo el modelo de una familia rural, católica, con 4 hijos. Y eso se promovía así. Y ves fotografías de Entre Ríos con las niñas bailando en corro, cuando todavía está el suelo lleno de barro, pero ya es inmaculado, porque es la imagen que se quería transmitir. Pureza, ¿no? Los no contaminados por los urbanos, exactamente, pero y luego eso se ha diluido, y gracias a las investigaciones primero académicas y luego que creo que son perdona que hablemos de otros libros, pues pero justo ahora que está la cuestión del ICO, por fin se ha puesto la mirada sobre las personas que vivían allí. No solo la arquitectura, que puede ser mejor, peor y demás, sino que haya habido una gente, cómo esa gente ha vivido en esos pueblos, cómo ha evolucionado, cómo han hecho propio lo que decíamos, ¿no? Al final te sientes un territorio que los nietos no han visto cómo se ha transformado, pero esa gente que lo ha transformado estaba fuera del foco. Incluso hay muchas veces en las que no vamos a hablar de lo político, ¿cómo vamos a hablar de lo político de esta ocasión? Sí. No puedes hablar solo en lo tecnocrático y lo arquitectónico, tienes que hablar también de lo social, de todo eso, pero claro, en una tesis que se te van 900 páginas y te puedes hablar de eso, pues se te van 1500, es totalmente inabarcable, ¿no? Pero que no, creo que esa faceta que aporta colonización como libro, escrito por Martín Laureano, creo que es importantísima, el dar la voz a esas personas, explicar cómo vivían, cuáles eran sus circunstancias. Una pregunta ya, casi personal, por el interés propio. No sé, en tu pueblo, la iglesia, ¿no? Este mural que tiene, ¿cómo lo percibía la gente? ¿Lo percibía como algo raro? ¿Lo percibía como esta modernez que tenemos aquí? ¿Ya después de tanto tiempo lo sentían como propio? Yo creo que la gente cuando llegó, o sea, yo me acuerdo de preguntarle a mi abuela antes de que falleciera, digo, pero ¿qué te pareció el pueblo? ¿No? Yo venía de un pueblo viejo donde había muchas casas pues, de adobas, un pueblo muy marrón. Y mi abuela dice, yo me acuerdo que me pareció muy bonito porque estaban las adelfas y todo tenía muchos colores. Hasta la iglesia era de colores, ¿no? Algo que era, porque la iglesia de mi pueblo tiene toda la fachada, es un mosaico hecho de cerámicas pequeñas con formas triangulares, geométricas, y no se sabe quién es la autoría de ese mural, pero es un mural que no hay en ninguna otra iglesia. Claro, y tiene en el medio de toda esa rectangular un círculo rojo así, como si fuera ahí el corazón de Cristo o la marca de Miró, una cosa así, hasta parece medio japonés, porque tiene una circunferencia así negra en torno. Hay quien, luego hay mitos, hay quien dice que representa el corazón de Cristo, hay quien dice que es la firma del autor, que era como el sello del autor,
pero la cuestión es que no se sabe de quién es, ¿no? Y José María Lagón, que ha investigado en la Punta del Ebro muchísimo, ¿no? Claro, yo le decía antes a David que la Cartuja es un misterio porque la Cartuja es un pueblo complicado a nivel social porque es uno de los últimos pueblos, yo siempre digo que llegaron los pueblos de las bolsas de colonización, cuando ya estaba todo dado, que yo sigo queriendo ir a un pueblo de colonización, pues tú de Extremadura, tú de País Vasco, tú... Entonces hay una mezcla social que eso también ha dificultado más la convivencia que en un lugar donde venían todos de la montaña o de otro sitio. Entonces, esto, espérate que me he ido un momento, él lo decía. Sí, del mundo del rural. Que Sí, Investigaban así. Digo, es que la Cartuja siempre empezó ya con problemas, o sea, tuvieron que cambiar de constructor a mitad de obra y entonces el segundo constructor, que era bastante pirata, dejó las cosas a medio pagar, robó cosas, entonces no se sabe la autoría ni del retablo de dentro, o sea, no se sabe quién lo hizo porque está la teoría de que se quedó sin pagar, ¿no? Y está Chema ahora investigando sobre esto y ya me decía Eduardo de la Cruz, que está haciendo también un documental sobre los pueblos de colonización, me decía, no, pero está todo documentado en la DGA porque Regino Borovio me digo, de verdad, si Chema lo lleva esto investigando un montón, ¿no es? Sí, además que es tan único porque no tiene unas trazas que lo pueda reconocer con otros de, pues... Y no lo hay en otra iglesia, no encuentras en otra iglesia. Y la iglesia de la Cartuja es muy bonita. O sea, es verdad que hay iglesias y vitrales súper bonitos, en iglesias del sur. O sea, en Benbézar hay unos vitrales de San Francisco de Asís que son chulísimos. Pero dentro de la zona de los Monegros, o sea, de las iglesias que hay de colonización, o sea, tiene unas cerámicas, una madera combinada con la piedra. El retablo es como muy bonita. Y sorprendía mucho, ¿no? Porque normalmente otras son mucho más austeras. San Juan, yo recuerdo ir a la comunión de mis primos y decir, pues esta iglesia no la han acabado. Pero claro, me comparaba con la de la Cartuja y pues, no sé, pues les falta de algo, ¿no? Está todo tan blanco, tan así. Y es porque es otro estilo de iglesia, ¿no? Porque de lo diferentes que son. O ir a la iglesia de Saguina y decir, ay, ya que viene a este sitio. A mí las iglesias, ¿verdad? La iglesia de mi pueblo tiene las vidrieras de colores, entra la luz, donde se llena lúgubre allí todo, ¿no? Entonces eso, yo creo que a la gente al principio lo sorprendía, pero creo que se hizo. Y lo que también sucedió en los pueblos más a finales de los 60, que nosotros no tanto, pero es que nos hicimos más paganos. Somos más paganos la gente de los pueblos de colonización. O sea, hay sitios donde sí que fueron todos de un pueblo y mantuvieron sus costumbres, pero aquí que vino gente de tantos sitios, esto sirvió para que esa concentración de la iglesia se fuera y de hecho, vamos, yo presenté el libro este sábado en la iglesia y me dejaron presentar a la iglesia y dices, ostras. Claro. Hay un domingo, no me acuerdo de qué pueblo, lo ponemos porque es paradigmático de lo que son las iglesias ahora. Empiezan a sonar las campanas de la misa de las 12 y empezamos a ver una mujer con un andador acercándose a la iglesia. Después otra esquina. Y eran tres, una con un bastón. Mujeres, 80 para arriba, esa es la gente que va a la iglesia. Ahora, de hecho, en algunos pueblos hay misa una vez al mes. Y la del bar llena, claro, es como eso, claro. Entonces, claro, eso. De hecho, mucha gente, ¿no? Lo que tú me contabas investigando en las reuniones que teníamos, que sobre todo muchas mujeres, aprovechaban para cuando se iban de colonas, ya no iban más a la iglesia. Iban a la iglesia del pueblo viejo, pero ya con este pueblo donde no conocía a nadie, aprovechaban y dejaban de ir a la iglesia, ¿no? Dejaban de ir a la iglesia como un mandato. Mi madre cuenta, ¿no?, que mi madre se quería comprar, ellos se fueron en el 68, 69, y se quería comprar unos pantalones. Y mi abuela, en Almudévar, en el pueblo viejo, no le dejaba. Dice, ya te los comprarás cuando vayas a la Cartuja. Y cuando se fue al pueblo de colonización, le dejó comprarse los pantalones y ya llevó los pantalones. Pero en el pueblo viejo no, porque había que guardar las formas. Aquí ya no los conoce nadie. Luego, esa es otra cosa muy loca, las identidades que se crean dentro, ¿no? Tú llegas a un sitio donde no te conoce nadie. Entonces, puedes empezar de cero de alguna manera. Claro, hubo gente, ¿no?, que se creaba otra identidad, o sea, que contaba un relato de sí mismo. Todos contamos un relato de nosotros mismos que seguramente, ¿no?, si lo cuenta él no sea lo mismo que si lo cuento yo, pero ahí... Pero cuando te conocían, oye, pero así eso, que aparece como una nueva persona, ¿quién va a poder? Sí. Yo creo que parte también, no sé si estará estudiado o no, pero el éxito en teoría de este arte nuevo en las iglesias, no por colonización, es que no venían, no es una capilla que se ha caído y se ha hecho una nueva, sino que es lo que tengo y bueno, pues esto es aquí donde tengo que venir a rezar y ya está.
Pues lo que no tengo la Virgen de no sé dónde que la talla, sino Claro, que tiene ese valor. me encuentro una cosa que, bueno, pues aquí en algunos se aprovecharía para dejar de ir a misa, en otros pues seguiría estando, pero claro, no es lo mismo que decir un pueblo se inunda y me hacen uno al lado, entonces pues las imágenes son las mismas, claro, ya el arte no puede ser el mismo, ¿no? Y también tuvieron mucha relevancia, que tampoco es otra cosa que se ha quedado fuera en el libro, pero en muchos pueblos, y yo lo he vivido, se repite la figura del cura, pero el cura de izquierdas, los curas rojos que llamaban, ¿no? Que van y hacen como una labor comunitaria para unificar a la sociedad y que hacen una iglesia diferente. O sea, de hecho el otro día, o sea, el cura, que era el cura de mi pueblo, estaba en la presentación, pero se cogió una excedencia porque se cabreó con el arzobispo, con el obispo, y entonces ya se quitó de cura, ya no es cura hace muchos años. Y claro, yo le decía, digo, fuimos a la iglesia con él, digo, es que el cura nuevo, digo, da misa en el púlpito y se sube al altar. Y me mira así, digo, claro, yo a él nunca le he visto dar misa, yo hace muchos años que no voy a misa, pero las veces que recuerdo son con él. Él daba las misas a pie, ya no, de hecho no te daba ni la hostia, te dejaba la hostia y el vino y te lo tienes que coger tú. Yo me comulgué y yo no me confesé, porque decía que nos iba a confesar, que los críos no podíamos tener pecados. Hubo una madre que dijo, ¿qué no confiesas a mi hijo? Y dice, ¿qué pecado va a tener crío? Y yo no me he confesado en mi vida, o sea, no me he confesado nunca. Entonces, es que es una manera muy diferente también de vivir la iglesia y el mismo entorno, ¿no? Hace que se Eso en los barrios de Arroyo de Madrid también pasaba. O sea, eso de que ibas a misa, yo la confesión de la comunión fue un papel que lo tiraba a un río, cruzaba el río y esa es la confesión. O sea, ya no he vuelto a confesar tampoco y encima no tuve o sea, era como otra forma de, claro, pues de vincular a la sociedad en un relato distinto. Y eso, pues la iglesia era moderna, pues es la iglesia que tenía, pero no tenía ninguna de otra. Y si el arte era nuevo, pues yo es que a mí las iglesias de mi barrio pues me parecían pues las iglesias. Yo creo que lo de las iglesias, como el proyecto era de colonización agraria, era un proyecto político. Tú no puedes hacer una iglesia en un barrio de Madrid si tú no tienes el suelo sacramentado y el permiso del arzobispado, en cualquier sitio, o del obispo, no sé qué. En cambio, en los pueblos de colonización estaba impuesto. Claro. Con lo cual, a la iglesia se las tragó cuadradas, me figuro. Hubo sus problemas. De hecho, hay un retablo que el arzobispo no solo lo tapó, sino que lo destruyó. Y en algún otro caso se tapó. Sí. Porque el arzobispo se negaba a bendecir eso. O si no, había una noticia que decían, bueno, esta obra la sigue otro artista. Entonces otro artista la seguía, entonces le reformaba la obra. Pero después de construidos, no antes. No, después, claro, cuando ya estaba construido venía a les gustaba o no les gustaba, lo más que podía hacer, si no les gustaba, decir, pues ahora qué hago, no lo consagro. Pues sí, pues no. Pues vale, pues seguirá siendo una iglesia sin consagrar, pero seguirá siendo una iglesia. Pero no la consagraba porque... Con lo cual no tenía cura, entonces. Lo cambiaban, o cambias el retablo o no hay cura. Y se volvía a hacer la obra, sí, porque borraban la obra que había, la quitaban, o... Porque si no, los curas rojos es la época de mi juventud, 67-68, es decir, aquí nadie recuerda en España que el curso 68-69 de las universidades de Madrid se perdió. Sí, ¿Nadie lo recuerda? Esto lo cuenta... Bueno, un año después del mayo del 68, aquí en España. Sí. Es una época muy interesante. Bueno, supongo que podemos estar un montón de rato hablando entre lo que está en el libro y lo que se ha quedado fuera y... Tienes que terminarlo. Yo quería dar las gracias de nuevo a Marta y a Laureano por invitarme a presentar este trabajo de... Gracias a ti. Ha sido un placer. Gracias a Raúl por editarlo y por seguro que dedicarme muchísimas horas también a controlarle y a que fuera un proyecto realizable. A veces hasta después de esto lo quiero dejar. Ha sido un placer leerlo. El libro está francamente bien, lo tengo lleno de anotaciones porque tiene perdóname ya lo último, el papel de las colonas, importantísimo. Las mujeres que trabajaban en el campo y en casa, es importantísimo que lo destaquéis y el capítulo en el que habláis de ellas me parece fundamental.
Así que bueno, gracias por escribirlo, gracias por habilitar esta historia de los pueblos que no la tenían, aunque ya estaban la tenían escrita, pero hacía falta contarla y contarla en red, ¿no? No contar solo la de un sitio, sino este amplio abanico, y me parece una obra estupendísima que lo comentaba antes Juan Raúl, que va a ser una obra como de fondo de catálogo, porque los herederos de estos pueblos podrán verla y saber de dónde viene. Bueno, muchas gracias David de ti por tus palabras, tu lectura. Ya sabíamos que iba a ser un placer que nos presente, ahora que te hemos escuchado no imaginaba que iba a ser tan grande, porque sí imaginaba que iba a ser un placer. Por expansivo. No, por las palabras. Y por la confianza, porque no nos conocías, no habías leído el libro, dijiste que sí enseguida. Te agradecemos mucho de verdad por haber tomado el tiempo y gracias a todas y todos por estar acá hoy. Así que nada. Y bueno, pues todas las